la amarga prueba del combate, a los hombres y a las máquinas que lucharon en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se les exigía por sistema lo imposible. Y de todos los aviones de la Luftwaffe que participaron en el conflicto, ningún aparato presenta una mejor adaptabilidad para diversas aplicaciones que el Junkers Ju-88. Apodado por los hombres que lo volaron la chica para todo, su estructura podía prestar servicio de muchas y distintas formas, demostrando así la inteligencia de su diseño. Diseñado como bombardero en picado pero desarrollado para bombardero horizontal de alta velocidad, cumplió también misiones de apoyo a tierra, caza nocturno, interceptor de largo alcance, torpedero, reconocimiento e incluso misil no tripulado. Fue sin duda el avión más versátil de la Segunda Guerra Mundial. El prototipo de este robusto aparato voló por primera vez el 21 de diciembre de 1936. Experimentó muchas modificaciones posteriores y luchó tenazmente hasta el final de la guerra. A diferencia de los asombrosos aviones a reacción y aviones cohete de la Luftwaffe, el secreto del éxito del Ju-88 residía en lo simple y versátil de su estructura. A lo largo del conflicto, el avión fue repetidamente modificado, conservando sin embargo su integridad estructural. No sorprende que los Ju-88 que cayeron en manos de los aliados fueran detenidamente examinados. Las tripulaciones americanas que evaluaron el modelo se sorprendieron por la absoluta versatilidad del aparato, una versatilidad que los diseñadores de la Fuerza Aérea Americana nunca fueron capaces de igualar. Por ello, los servicios de inteligencia aliados estaban muy interesados en conseguir la máxima información posible sobre los concienzudos trabajos de la Luftwaffe. El estudio de los pilotos aliados se centró en la enorme resistencia de su célula a la fatiga y se interesaron sobre todo en las características del descenso en picado. El general Karl Spaatz, que dirigió las operaciones aéreas norteamericanas en Europa, tuvo el mando de la famosa Octava Fuerza Aérea. Estaba muy interesado en obtener información sobre los aviones alemanes. Irónicamente, la célula del Ju-88 fue diseñada antes de la guerra por dos técnicos norteamericanos especialistas en recubrimientos metálicos que trabajaban para la fábrica Junkers. A Spaatz le intrigaba la tecnología aérea alemana en todas sus facetas, que a veces parecía estar a años luz de la capacidad aliada. Spaatz, con frecuencia, tomaba parte personalmente en el desmontaje del armamento alemán capturado. Aquí vemos a la tripulación americana entrando en el Ju-88 a través de la escotilla inferior, que era parte de una torreta artillera. Estas adaptaciones tipo bañeras también se usaron en las primeras fortalezas volantes B-17, pero no fructificaron. El avión podía utilizar varios motores y los puntos de anclaje eran tan versátiles que un mismo aparato podía llevar dos tipos de motores. Los motores Jumo equipaban la mayoría de los últimos modelos. Su forma circular podía hacer pensar que eran radiales, pero en realidad eran motores de 12 cilindros en V invertida con un radiador esférico sobresaliendo. Su potencia llegó a los 1880 caballos. Otro detalle característico era su robusto tren de aterrizaje de pata simple, amortiguador oleoneumático y muelles de acero que hacía girar 90 grados las grandes ruedas, especiales para terrenos blandos, antes de replegarse en las góndolas motoras. El sistema absorbía el impacto de la toma de tierra y permitía la operación del avión en los toscos aeródromos de primera línea. Dado que el Ju-88 voló en todos los frentes alemanes, con frecuencia bajo tremendas condiciones de combate, estas dos simples características fueron la clave de sus logros. En un principio, el Ju-88 fue diseñado simplemente como un bombardero Snell, rápido, un avión que volaría más veloz que los cazas enemigos que trataran de derribarlo. Este fue un concepto en el que los teóricos militares alemanes a menudo habían insistido en el periodo entre guerras. Con la ascensión del Tercer Reich y el reconocimiento oficial de Hitler como canciller, los teóricos militares alemanes tuvieron finalmente la ocasión de canalizar sus ideas en los mecanismos de agresión que tan desesperadamente buscaba el Führer.
Mucho antes que el Ju-88 se hiciera realidad, el concepto de bombardero rápido Snell había sido el sueño de los primeros diseñadores de la Luftwaffe. Y finalmente apareció en otro avión de Junkers, el Ju-86. Anticipando lo que luego sería el Ju-88, el 86 fue un bombardero basado en la velocidad y el fuego defensivo. Tenía 3 ametralladoras a proa y torretas retráctiles dorsal y ventral. Sus armas, sin embargo, distaban mucho de ser devastadoras, pero en una época en que la mayoría de los interceptores eran biplanos más lentos, solo la velocidad del 86 ya era una buena defensa. El 86 montaba motores Jumo, BMW y Bristol Mercury, subrayando ya el compromiso de Junkers en construir aviones versátiles. Esta filosofía no se limitaba a la motorización, sino que el avión ya se diseñó para adaptarse a multitud de usos. Aparte de ser uno de los más modernos bombarderos de la época, el Ju-86 fue un excelente avión civil de línea, muy bien recibido por las compañías comerciales de varios países. Cuando Hitler envió 6.000 hombres de la Luftwaffe para que ayudaran a Franco en la Guerra Civil Española, el Ju-86 vino con ellos. Más tarde, el avión fue modificado para volar a grandes altitudes. Esta versión, llamada P, disponía de cabina presurizada, lo cual, junto a los motores diésel turboalimentados Jumo 207 de cilindros opuestos y 1000 caballos de potencia, permitía a sus 2 tripulantes volar en misiones de reconocimiento a la increíble altitud para la época de 40.000 pies, más de 12.000 metros. El modelo P realizó misiones de reconocimiento sobre Gran Bretaña, Rusia y norte de África con total impunidad. Durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, con su altitud y velocidad, ni el más capaz de los cazas aliados tenía la menor posibilidad de alcanzarlo. Pero cuando estalló la guerra en Europa, el Ju-86 estaba ya anticuado como bombardero convencional. A principios de 1939, este tipo de misiones eran asignadas a aviones como el duro Heinkel 111. El mismo 111 fue un producto de una evolución que se remontaba a 1934. También estuvo en servicio en España y cuando las tropas alemanas invadieron Polonia, el Heinkel 111 jugó un papel fundamental. Pero el 111 era un bombardero horizontal y aunque más rápido que el modelo 86, aún iba poco armado y necesitaba una escolta de cazas para protegerlo cuando liberaba su mortífera carga. El compañero del 111 en la primera parte de la contienda fue el Dornier Do-17, un aparato incluso más versátil. También diseñado en 1934, el Dornier tenía fuertes vínculos con la aviación comercial. El Do-17 tenía un diseño extremadamente fuerte y sus robustos planos podían albergar motores de distintos tipos. Por el estrecho fuselaje de sus primeras versiones, enseguida se le bautizó con el nombre de lápiz volador. La sección de proa agrupaba a toda la tripulación, mejorando así su moral en el combate, una distribución que más tarde adoptó el Ju-88. Los diseñadores de la Luftwaffe reconocieron las ventajas inherentes al Dornier y su éxito ciertamente influenció los posteriores diseños de los Junkers. Como bombardero convencional, el Do-17 demostró ser tremendamente eficaz. Volando a gran altura sobre sus objetivos, el Dornier descargaba sus bombas con mortal precisión. Debido a que los 17 fueron construidos con un fuselaje extraordinariamente fuerte para alojar cargas pesadas, el avión estaba ya bien preparado para ejecutar otro tipo de bombardeo que los pilotos de la Luftwaffe ya habían utilizado para amedrentar a los ejércitos de Europa, el bombardeo en picado. Para adaptarle mejor a esta misión, a algunos modelos se les instaló un freno de picado situado tras la cola del avión. Esto aminoraba la velocidad de descenso del avión cuando se lanzaba contra el blanco, mejorando su puntería. El Dornier Do-17 enseñó a los mandos de la Luftwaffe una lección muy valiosa.
que con frecuencia los aviones diseñados para una misión específica podían, con poco esfuerzo, ser adaptados para un fin totalmente distinto, siendo también tremendamente eficaces. El Ju-88 de la Luftwaffe fue seguramente la encarnación más clara de esta filosofía. Pero la previsión alemana, por otro lado, no dejó de ser algo miope, porque pasó por alto el bombardero tradicional pesado de 4 motores, precisamente el tipo de avión que británicos y americanos utilizaron para desmoronar al Tercer Reich. La excepción a este error fue el Heinkel 177 Greif de 4 motores. Parecía un bimotor, pero de hecho cada hélice estaba accionada por 2 motores Daimler-Benz alojados dentro de cada góndola. Un avanzado diseño que reducía la resistencia aerodinámica, pero cuyo mecanismo de acople originaba frecuentes fallos. Ningún otro avión en la historia sufrió más incendios en vuelo que el desafortunado Heinkel 177. La fatua incompetencia de Göring impidió que Alemania dispusiera de bombarderos pesados. Sin capacidad aérea de largo alcance, Alemania sufrió por contra una terrorífica devastación en su territorio a manos de los cuatrimotores aliados de bombardeo. El fracaso del Greif se debió enteramente a su sofisticada disposición motriz, pero su diseño altamente moderno y estilizado fue un mérito para sus constructores cuando voló por primera vez en el año 1939. Cuando estalló la guerra, se hizo pronto patente que la tecnología de los aliados era claramente inferior. Para hacer frente a la poderosa Luftwaffe, el dudoso material británico incluía aparatos como el Handley Page Hamden, un bimotor radial diseñado a mediados de los años 30. Este avión realizó las primeras incursiones de bombardeos de la RAF sobre Alemania. El Hamden, junto con el Handley Page Hereford, fueron la columna vertebral del comando de bombardeo británico en las etapas iniciales de la guerra. Otro contemporáneo del Hamden fue el Armstrong Whitworth Whiteley. Ambos modelos evidenciaban lo mal equipada que estaba la RAF en 1939 para misiones de bombardeos de largo alcance. La rutilante estrella de Gran Bretaña era el Vickers Wellington, de construcción geodésica, única que proporcionaba al fuselaje una enorme resistencia. El Wellington pronto ganó merecida reputación por ser capaz de encajar un duro castigo y a la vez devolver a su tripulación sana y salva a casa. El Bristol Blenheim era más pequeño que el Wellington, otro diseño que se remontaba a mediados de los años 30. Era muy rápido para su época, pero solo podía transportar una modesta carga de bombas. Mientras la guerra continuaba su escalada, a los Hamdens, Blenheims y Wellington pronto se les unieron aviones americanos como este Martin Baltimore. Con limitaciones similares a sus homólogos británicos, este bombardero de tipo medio poco ayudó a la RAF a equipararse a la Luftwaffe de Hitler y llevar la guerra aérea hasta el corazón de Alemania. Sin embargo, los americanos no tardarían mucho en contribuir con 2 bombarderos de tipo medio que igualarían e incluso superarían el listón de la Luftwaffe. El primero fue el North American B-25. Después de mucho tiempo, los aliados disponían por fin de un bombardero que se aproximaba a la versatilidad de la que ya disfrutaban los pilotos alemanes. El denominado Mitchell, el B-25, actuó en el Pacífico, norte de África y Europa como bombardero convencional y también como avión de ataque armado con una serie impresionante de ametralladoras y cañones colocados en el morro. El otro bombardero americano de este tipo fue el B-26 Marauder, merodeador. Menos versátil que el B-25, el Marauder era un avión muy veloz, pero a veces muy difícil de manejar. Fuertemente armado para defenderse contra los ataques de los cazas, el merodeador era resistente y fiable, especialmente una vez que su tripulación se adaptaba a las demandas de este avión de alto rendimiento.
En conjunto, los bombarderos de tipo medio americanos no eran tan versátiles como sus homólogos alemanes, pero casi siempre llevaban más potencia de fuego defensivo que los aviones similares de la Luftwaffe. Aunque esto supusiera una considerable pérdida de velocidad debido al peso extra del armamento. Por el contrario, los aviones alemanes insistían en la teoría de los bombarderos Snell, la velocidad. Un aparato veloz no necesitaba tan extensa gama de armamento. A pesar de todo, el desarrollo de la guerra continuó, los cazas aliados se hicieron cada vez más rápidos y los pilotos de la Luftwaffe empezaron a pagar un alto precio. A finales de 1939, las primeras versiones de los Ju-88 llegaban regularmente al frente. Estas imágenes nos muestran a la tripulación de un Ju-88 preparando su armamento antes de salir en misión de bombardeo. Las ametralladoras eran MG-15 de calibre 7,92, fabricadas por Rheinmetall Borsig, una empresa que fabricó la mayoría del armamento del Reich durante la guerra. Eran simples de diseño y manufactura, pero tan extremadamente bien hechas que fueron el símbolo de la excelencia de la ingeniería alemana. Las MG-15 eran ligeras, fáciles de manejar y se instalaban sin esfuerzo. Cada pieza iba montada sobre una articulación esférica fijada al fuselaje. Era una adaptación inteligente en extremo que, dada la exactitud de las MG-15 en acción, resultó ser ferozmente eficaz contra los cazas aliados. Una especie de canana de cuero recogía los cartuchos usados para que pudieran utilizarse otra vez y así no se amontonaban en el suelo de la cabina, en donde hubieran podido atascar otras partes vitales. Una vez montado todo, el arma era asegurada en una posición fija para que no interfiriera con la actividad normal de la cabina. Los fabricantes avanzaron un gran trecho al realizar esta doble configuración que permitía el manejo de la ametralladora delantera en posición fija por el piloto o manualmente por un artillero. Fue un gran intento de combinar la versatilidad con la eficacia de muy buen resultado. Algunos aviones incluso equipaban las MG-15 con un kit de culata convencional y trípode para que se pudiera retirar el arma y utilizarla como una ametralladora ligera, incluso fuera del avión. En muchas ocasiones, las tripulaciones derribadas se encontraron con un arma de un valor incalculable. Este kit ofrecía una considerable seguridad para los tripulantes que desafortunadamente caían detrás de las líneas enemigas. La protección de la vulnerable parte central del bombardero corría a cargo de un artillero tumbado boca abajo en una torreta orientada hacia la parte trasera inferior del avión. Aún así, podía hablar con los demás miembros de la tripulación. Al estar 3 o 4 hombres luchando codo con codo, se lograba un importante beneficio psicológico, algo que nunca conocieron las tripulaciones de los bombarderos aliados. Combatir aislados en sus posiciones alrededor del fuselaje, intercambiando fuego a 20.000 pies de altura, era a menudo una terrible experiencia en soledad para los artilleros británicos y americanos. El inconveniente de esta teoría de agrupamiento de los tripulantes era que en una emergencia los hombres se pisoteaban literalmente unos a otros en su apresurado intento de huida. Para algunos, luchar juntos también podía significar morir juntos. La ametralladora MG-15 podía alcanzar la devastadora cadencia de 1000 disparos por minuto y era alimentada por un doble tambor. Los cartuchos llegaban a la recámara alternativamente desde un tambor y el siguiente desde el otro. Pero como cada tambor solo almacenaba 75 cartuchos, los artilleros siempre tenían a mano un gran número de tambores cargados que durante el combate eran reemplazados frenéticamente. Pero ni aun así era suficiente. El potencial de fuego combinado de todo el Ju-88 era menor que el de una sola torreta de muchos bombarderos aliados.
Como ocurría en los demás bombarderos alemanes, en el diseño del Ju-88 se había prestado más atención a su eficiencia ofensiva que a su propia capacidad de defensa. Con todo, los Junkers 88 fueron unos aparatos que una y otra vez transportaron con éxito a los hombres y sus cargas letales al lugar de lanzamiento para regresar salvos de nuevo. Werner Seiss, un piloto de Ju-88, nos cuenta su experiencia. Creo que el Ju-88 para su época fue uno de los mejores bombarderos que tuvimos. Pero era un bombardero, no un caza. Bueno, el armamento defensivo era más o menos para darte algún apoyo moral. Cuando disparabas la ametralladora, te hacía sentir mejor. Es como si se desvaneciera la enorme presión que se establecía dentro de la cabina. Cuando oías las ráfagas de tus ametralladoras, sentías que tenías algún tipo de protección. Pero no causábamos demasiados daños a los aviones que nos atacaban. Teníamos mucha suerte si lográbamos escabullirnos de los cazas. Nosotros, por ejemplo, solíamos llevar un cañón delante, pero como estaba justo en nuestro paso, decidimos quitarlo para tener más espacio para el navegante, porque cuando entrábamos en el combate tenía que tumbarse para poder tener visibilidad, porque con lo complicado que era coger la munición de ese cañón, ¿qué se podía hacer de noche? Cuando eras atacado, solo tratabas de librarte del avión enemigo con todo tipo de artimañas, virajes cerrados, picados, cambios de altitud y demás. Solo era una especie de soporte moral para nosotros cuando oíamos disparar a nuestras propias ametralladoras. Tú no oías las ametralladoras del avión que te atacaba. Todo lo que percibías era la visión de aquellas balas trazadoras pasando cerca de ti y deseabas ardientemente poder escapar de aquel lío. Así que retiramos el cañón. Nosotros sabíamos mejor que los diseñadores lo que nos convenía más, porque volábamos en él, así que lo mejoramos. No pedimos permiso para ello, simplemente lo hicimos. También cambiamos otras cosas. Los frenos de picado reducían la velocidad del avión un poco, no mucho. Pero en los casos en que necesitaba ser algo más rápido, cualquier pequeña cosa ayudaba. Así que hasta eso quitamos. Las tripulaciones estaban muy compenetradas con sus aviones y con frecuencia introducían cambios particulares para adecuarlos mejor a las condiciones de combate en que ellos mismos se veían inmersos. Desde el comienzo mismo de la guerra, los convoyes de suministro que surcaban el Atlántico, vitales para Gran Bretaña, resultaban presa fácil de los submarinos alemanes, los famosos U-Boat. Aviones escolta de largo alcance, como los hidroaviones Sunderlands, trataban de contrarrestar la amenaza, pero eran lentos y solo sirvieron como un sabroso blanco para los Ju-88 en patrulla marítima. Lejos de la costa, cuando los torpes Sunderlands eran atacados, se veían forzados a arreglárselas por sí mismos, hasta que, si la suerte les acompañaba, los cazas llegaban al lugar. La difícil situación de los Sunderlands ilustra el debate que existía en la época sobre si los bombarderos pesados, proporcionándoles el armamento necesario, podrían defenderse a sí mismos adecuadamente. Aquí vemos a 3 Ju-88 que, aunque más rápidos y ágiles que los Sunderland, son mantenidos a raya por el potente fuego de las torretas y las ametralladoras manuales del hidroavión. El potencial de fuego defensivo de los Sunderlands era formidable y dio origen a su bien merecido apodo, el puercoespín. Pero incluso así, lo mejor que se podía hacer contra el ataque de los 88 era intentar mantenerlos a raya hasta que llegaran los refuerzos. Del mismo modo, este incidente demuestra lo versátiles que eran los Ju-88 alemanes. En estas ocasiones, pasaban de bombarderos medios al papel de caza de gran radio de acción. Pero poco tiempo después, cuando tuvo que enfrentarse al Bristol Beaufighter británico, un avión creado especialmente para este cometido, fue el 88 el que tuvo que ponerse a la defensiva.
Al final, la virtud de la versatilidad de aparatos como el JU-88, aunque por entonces realmente importante, fue diluyéndose. Sobre todo porque más tarde o más temprano, este polivalente avión tenía que enfrentarse con aparatos enemigos ya diseñados específicamente para cometidos en los que el Junkers no era especialista. Nunca fue un combate igualado. La serie A del 88, la versión básica de este bombardero, tenía un morro acristalado que daba a la tripulación una soberbia visibilidad y al oficial de bombardeo una excelente vista para la observación del blanco. Con 88 como estos, la todopoderosa Luftwaffe de Goering trató de poner a los británicos bajo sus pies. En el transcurso de la batalla de Inglaterra, las tripulaciones de los JU-88 tuvieron probablemente más oportunidades de sobrevivir que las de los Heinkel 111 y Dornier 17, ya que los Junkers eran más rápidos y se les había añadido la capacidad de picado. Pero como todos los bombarderos alemanes de medio alcance estaban pobremente armados y sin una escolta de cazas, las pérdidas eran cuantiosas. La batalla de Inglaterra será recordada como el mayor revés alemán, pero también le dio a Goering importantes lecciones sobre tácticas no entrenadas previamente, aunque a un alto precio. A pesar de esto, los 88 continuaban llegando. En el verano de 1940, junto con otros aviones de la Luftwaffe, arrasaron los aeródromos del sur de Inglaterra y dejaron casi fuera de combate a la RAF. Pero la repentina obstinación de Hitler y Goering en los bombardeos masivos sobre ciudades de Gran Bretaña permitió a la RAF un breve pero vital respiro en la presión de la Luftwaffe. Sobre Gran Bretaña se demostró el acuerdo de los diseñadores del JU-88. Pero la mayor parte de su éxito recae sobre los hombres que los volaron en combate. Sin embargo, algunas de estas tripulaciones veían al 88 como una trampa mortal. Werner Seiss nos lo recuerda. Tuve una oportunidad, quería llegar a ser piloto de caza, pero por alguna razón, no sé cuál, me destinaron a piloto de bombardero horizontal y en picado. Eso significaba volar los Stukas JU-87 y el JU-88 y más adelante incluso tuve ocasión de volar el 188. Así que comencé el entrenamiento y no me olvidaré de mencionar algo. Un día hablando con mi instructor por aquel entonces me dijo: siento pena por ti de que tengas que volar el JU-88. Y yo le pregunté por qué. ¿Tan mal avión crees que es? Bueno, nosotros le llamamos el ataúd volante, me dijo. Así que todo el mundo tenía su propia idea. Más tarde comprobé que era un avión fantástico y realmente disfruté volando en aquel Junkers 88 bimotor. El morro acristalado no lo tenían todos los 88. Construidos al mismo tiempo, existían varios modelos de combate que incluían un equipo de radar para la intercepción nocturna. Patrullando en los oscuros cielos de Alemania, la tecnología del radar Liechtenstein era considerada tan importante que cuando un desorientado caza nocturno 88 aterrizó en Suiza por equivocación y fue confiscado, Hitler ordenó inmediatamente que su tripulación fuera fusilada a su regreso. Lejos de los cielos del Canal de la Mancha, el 88 también actuó en el Mediterráneo. Allí, los convoyes británicos que aprovisionaban el sitiado octavo ejército en el norte de África eran constantemente hostigados por los JU-88. El control de este espacio marítimo era vital en muchos aspectos. El hecho de que la Luftwaffe nunca fuera capaz de conseguirlo, a la larga llevó al Afrika Korps a la derrota final. La piedra angular de la supremacía británica en el Mediterráneo fue la isla de Malta.
Este pequeño trozo de tierra resistió los bombardeos de castigo que diariamente llevaba a cabo la Luftwaffe en la primavera de 1942. Como sus valientes defensores rehusaban aceptar la rendición, la atención de la Luftwaffe se centró en los convoyes británicos de suministro. Al igual que en los ataques a la isla, los 88 demostraron ser devastadores. El avión alemán causó la pérdida de miles de toneladas de barcos aliados en el intento de someter a Malta por inanición. A duras penas, este pequeño puesto avanzado sobrevivió. Un hecho que fue debido mayormente a la determinación de la población civil de la isla, gente que antes de abandonar sus casas prefirió soportar terribles bombardeos, penuria y devastación. A lo largo de la contienda, los 88 fueron adaptados y readaptados para multitud de usos. Algunos fueron una extensión del modelo básico, otros fueron rediseñados totalmente como el 188. Eric Somers, tripulante de un 88, nos lo comenta. A los 88 los modificaban continuamente. Luchó como un avión de reconocimiento, ataque terrestre o caza nocturno. Como el avión era capaz de transportar una carga de bombas de 2,5 toneladas, se le podía añadir un montón de equipos, lo que le hacía versátil. Y era fácil mantener un número de producción para sustituciones. Esta fue la razón de que el avión evolucionara tanto. El 188 tenía una cabina muy mejorada y algunas versiones estaban presurizadas para el reconocimiento a altitudes superiores que al principio realizó el JU-86. Las tripulaciones de reconocimiento jugaron un papel principal en las campañas de la Wehrmacht, pero nunca se les dedicó la prioridad que siempre recibían los pilotos de caza. Su avión a menudo iba desarmado y volando a baja altitud eran totalmente vulnerables a los cazas enemigos. A niveles más altos, que a veces superaban los 40.000 pies, 12.000 metros, el enemigo era el aire extremadamente frío. Para el reconocimiento aéreo, diferentes versiones del 88 fueron apareciendo, como esta denominada T. Y a medida que la guerra avanzaba, nuevas evoluciones surgieron de los tableros de diseño, como los 188 y los 288. Para ambos bandos, el reconocimiento aéreo resultaba vital. En la Luftwaffe de Göring, este cometido fue confiado a no menos de 3 generaciones sucesivas de Junkers, desde el primitivo JU-86. El énfasis puesto por los estrategas germanos en el reconocimiento aéreo queda patente por el gran número de aparatos que construyeron para tal fin. Solo del Junkers 88 se fabricaron más de 1.800 unidades en versión de reconocimiento en una época en que el alto mando ejercía una intensa presión para que no se construyera nada que no fuera cazas o bombarderos. El trabajo de reconocimiento de la Luftwaffe no solo incluía la recopilación de información sobre posiciones y movimientos del enemigo, sino también evaluar efectividad y resultados de los ataques alemanes sobre esas posiciones. El éxito o fracaso detectados determinarían los métodos y tácticas de los siguientes ataques. Una zona en donde la línea del frente resultaba extremadamente inestable era en los desiertos del norte de África. Allí los británicos y el Afrika Korps de Rommel se enfrentaron en una prueba de fuerza y astucia totalmente impredecible. Aunque al principio los combates se limitaron a vehículos blindados, las misiones aéreas jugaron un papel importante y de nuevo el JU-88 fue el actor principal.
Llevando a cabo duras tareas de reconocimiento y de bombardeo, el Junkers se puso a prueba en el escenario de mayor dureza de la guerra. Por su escasa protección y mala visibilidad, la parte inferior del fuselaje era el talón de Aquiles del 88. Para empezar, iba poco armado y la superficie inferior estaba totalmente expuesta al fuego enemigo. La principal razón de tal debilidad era que su tripulación estaba agrupada en la cabina delantera. En los aviones aliados, como el B-25 y el B-26, las posiciones defensivas estaban distribuidas a lo largo del fuselaje e incluía una torreta artillada en cola como protección de los ataques traseros. En los JU-88 todo el mundo estaba en la cabina delantera. Como navegante yo me sentaba en el lado derecho. Una vez preparado mi trabajo, poco más podía hacer. No tenía ninguna mesa a bordo, así que todo lo preparaba de antemano. Ponía los mapas alineados a mi derecha, la ametralladora estaba enfrente, pero para manejarla tenía que tumbarme boca abajo en un suelo retráctil. Debajo del suelo estaba el mecanismo de liberación de las bombas, así que cuando no tenía que lanzar ninguna, empujaba el suelo hacia adelante y podía tumbarme allí y permanecer junto a mi ametralladora. O podía dormirme, eso también lo hacíamos. Las comunicaciones eran buenas, primero porque en el JU-88 casi podías hablar con todo el mundo, a pesar del ruido, pero con el interfono estaba siempre en contacto. Los rusos, por supuesto, nos soltaban un montón de fuego antiaéreo allí fuera. Pero lo ignorabas, sí, simplemente lo ignorabas. Era la única forma de hacerlo, intentar ir a tu aire. Había una nube de antiaéreos, la atravesábamos, descargábamos nuestras bombas y a olvidarlo. Los cazas nocturnos por entonces no suponían un gran peligro, pero naturalmente estábamos al tanto. Por la noche no se veía nada excepto los fogonazos. Bajo el zumbido de los motores, en la oscuridad de la noche sobrevolando territorio hostil, los hombres de otros bombarderos de la Luftwaffe estaban solos con sus propios pensamientos y temores durante el largo viaje de ida y vuelta hasta los objetivos dentro de las líneas rusas. En el 88, la intimidad compartida de los tripulantes luchando hombro con hombro proporcionaba los beneficios psicológicos que los diseñadores del avión habían previsto. A pesar de que las misiones nocturnas de la Luftwaffe tuvieron resultados desiguales, los bombardeos diurnos, al comienzo de la invasión de la Unión Soviética, fueron un éxito rotundo. Aquí los 88 también fueron el instrumento vital. Los aeródromos rusos eran tan numerosos y esparcidos que solo había 3 Junkers para cada objetivo. Aún así, los 88 hicieron su trabajo. Al final, Rusia consiguió vengarse. Al paso de cada invierno, los supervivientes de la Luftwaffe sufrían condiciones insoportablemente primitivas y duras. El 88 fue construido para recibir muy poco mantenimiento, pero no había sido previsto para el increíblemente terrible entorno del Frente del Este. A finales de 1944, el Tercer Reich estaba desmoronándose al paso de una tormenta de su propia creación. Replegándose en todos los frentes, incluso los aeródromos de la Luftwaffe en territorio alemán, pronto reflejaron la devastación aliada. Cuando se paralizó la construcción de los Junkers 88, cerca de 15.000 habían participado en acción. Más de la mitad de ellos eran bombarderos y alrededor de 4.000 volaron como cazas defendiendo al Reich. No menos de 7 principales constructores alemanes, incluyendo Opel, Volkswagen y BMW, participaron en el esfuerzo de fabricar el avión. A pesar de esas enormes cantidades, pocos 88 cayeron en manos de los aliados. 2 o 3 fueron llevados a América, donde fueron detenidamente examinados. La disposición de la cabina, sacrificando armamento para agrupar a los tripulantes, fue una fuente de debate entre los diseñadores de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Para los americanos, resultaba paradójico amontonar la tripulación mientras se les pedía que abordaran cometidos distintos.
Los pilotos americanos compararon las prestaciones del 88 con las de sus propios bombarderos medios de aquel momento, con el acuerdo general de que el 88 era un aparato extremadamente resistente y no tan difícil de volar como se imaginaba. En muchos aspectos, sus características de vuelo resultaban similares a las de los cazas multimotores británicos de la época. El 88 que estamos viendo es realmente único. Construido en junio de 1943, fue uno de los muchos aviones de la Luftwaffe de primera línea transferidos a Rumanía, aliada de Alemania. Pero en menos de un mes, su piloto rumano desertó con el preciado trofeo, su nuevo y flamante Ju-88. Aterrizó el avión en Chipre, controlada por los británicos, y de allí la RAF lo llevó rápidamente al Cairo y luego hacia la base Wright-Patterson en Estados Unidos. Fue una suerte que tan completo ejemplo de la aviación alemana consiguiera llegar a los Estados Unidos. Durante la guerra, los pilotos aliados aprendieron a distinguir el Junkers 88 con el morro acristalado que sabían que correspondía a la relativamente indefensa versión de bombardeo y no dudaban en atacarle. Pero las versiones de caza del 88 con sus ametralladoras de grueso calibre en la proa y sus 600 km por hora eran un peligrosísimo enemigo. Hacia el final de la guerra, los pilotos alemanes se percataron de este hecho y pintaron el morro de la versión de caza de forma que pareciera acristalado. Los consiguientes errores de identificación costaron el derribo de muchos de los aparatos aliados. Es un ejemplo de cómo una simple modificación de aspecto que solo requiere inteligencia y un poco de pintura puede resultar tan eficaz como una costosa innovación tecnológica. Una fuerza de alrededor de 100 cazas 88, reunida precipitadamente, despegó el 3 de marzo de 1945 en un gesto final de desafío ante la superioridad numérica de los aliados. Volando en un espacio aéreo fuertemente defendido por los británicos, cogieron a la RAF totalmente por sorpresa. Sobre los oscuros cielos de Inglaterra, más de 20 confiados bombarderos aliados fueron derribados. Próximos ya a la derrota, los pilotos de la Luftwaffe sabían muy bien que eran la última línea de defensa que le quedaba a la población civil alemana. Una población que noche tras noche sufría la masacre de los bombardeos aliados indiscriminados. La tarde siguiente, la Luftwaffe intentó repetir su hazaña, pero esta vez los cazas nocturnos y los antiaéreos británicos les estaban esperando. En esta ocasión, los 20 aviones derribados fueron los alemanes. Aproximadamente a la 1:45 de la madrugada, el último Ju-88 se estrelló en un campo de Yorkshire, alcanzando el dudoso honor de ser el último avión alemán derribado sobre Gran Bretaña. A lo largo de su vida, el formidable 88 se utilizó para probar casi todo tipo de armamento aéreo. También se utilizó profusamente en la investigación de la propulsión a reacción y los motores que finalmente equiparon a los famosos reactores de la Luftwaffe fueron primero instalados y probados en el Ju-88. Asimismo, las unidades de cohetes alemanes de asistencia al despegue demostraron primero su validez en pruebas con bombarderos Junkers. Casi sin excepción, cuando un bombardero tenía que probar una innovación alemana, el 88 era requerido para servir de conejillo de Indias. Uno de los usos más extraños del 88 era el avión compuesto Mistel, en donde viejos Junkers 88 retirados de servicio eran sacrificados como misiles no tripulados. Para realizar esto, toda la sección del morro se retiraba y en su lugar se instalaba hasta 4 toneladas de explosivos. Luego, un caza de la Luftwaffe, generalmente un Focke-Wulf FW-190, se adosaba con montaje sobre el bombardero y ambos aviones volaban como uno, manejados por el piloto del caza. Al aproximarse al blanco, el piloto del caza desenganchaba el bombardero sin tripular, el cual se precipitaba sobre el objetivo. Verdaderamente era un acto de desesperación para la perdida causa germana. Y a pesar del valor que mostraban los pilotos volando en tales misiones, nunca tuvieron gran éxito, aunque cuando lo lograban los resultados eran devastadores.
Este JU-88 rumano, que pasó a la Fuerza Aérea Americana por cortesía de su piloto desertor, es uno de los 4 únicos ejemplares que quedan de los más de 14.000 que se construyeron. Expuesto en el Museo de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, ha permanecido en silencio casi medio siglo. Es el impresionante testimonio de uno de los mayores logros de diseño de la Luftwaffe, encarnando la filosofía esencial de la aviación alemana basada en la trinidad de sencillez, robustez y versatilidad. Este veloz Junkers fue sin lugar a dudas uno de los mejores bombarderos rápidos de la Segunda Guerra Mundial, el más importante logro del diseño y la ingeniería alemana. Con la ascensión del Tercer Reich y el reconocimiento oficial de Hitler como canciller, los teóricos militares alemanes tuvieron finalmente la ocasión de canalizar sus ideas en los mecanismos de agresión que tan desesperadamente buscaba el Führer. Mucho antes que el JU-88 se hiciera realidad, el concepto de bombardero rápido Schnell había sido el sueño de los primeros diseñadores de la Luftwaffe. Y finalmente apareció en otro avión de Junkers, el JU-86. Anticipando lo que luego sería el JU-88, el 86 fue un bombardero basado en la velocidad y el fuego defensivo. Tenía 3 ametralladoras a proa y torretas retráctiles dorsal y ventral. Sus armas, sin embargo, distaban mucho de ser devastadoras, pero en una época en que la mayoría de los interceptores eran biplanos más lentos, solo la velocidad del 86 ya era una buena defensa. El 86 montaba motores Jumo, BMW y Bristol Mercury, subrayando ya el compromiso de Junkers en construir aviones versátiles. Esta filosofía no se limitaba a la motorización, sino que el avión ya se diseñó para adaptarse a multitud de usos. Aparte de ser uno de los más modernos bombarderos de la época, el JU-86 fue un excelente avión civil de línea, muy bien recibido por las compañías comerciales de varios países. Cuando Hitler envió 6.000 hombres de la Luftwaffe para que ayudaran a Franco en la Guerra Civil Española, el JU-86 vino con ellos. Más tarde, el avión fue modificado para volar a grandes altitudes. Esta versión, llamada P, disponía de cabina presurizada, lo cual, junto a los motores diésel turboalimentados Jumo 207 de cilindros opuestos y 1000 caballos de potencia, permitía a sus 2 tripulantes volar en misiones de reconocimiento a la increíble altitud para la época de 40.000 pies, más de 12.000 metros. El modelo P realizó misiones de reconocimiento sobre Gran Bretaña, Rusia y norte de África con total impunidad. Durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, con su altitud y velocidad, ni el más capaz de los cazas aliados tenía la menor posibilidad de alcanzarlo. Pero cuando estalló la guerra en Europa, el JU-86 estaba ya anticuado como bombardero convencional. A principios de 1939, este tipo de misiones eran asignadas a aviones como el duro Heinkel 111. El mismo 111 fue un producto de una evolución que se remontaba a 1934.
También estuvo en servicio en España y cuando las tropas alemanas invadieron Polonia, el Heinkel 111 jugó un papel fundamental. Pero el 111 era un bombardero horizontal y aunque más rápido que el modelo 86, aún iba poco armado y necesitaba una escolta de cazas para protegerlo cuando liberaba su mortífera carga. El compañero del 111 en la primera parte de la contienda fue el Dornier Do-17, un aparato incluso más versátil. También diseñado en 1934, el Dornier tenía fuertes vínculos con la aviación comercial. El Do-17 tenía un diseño extremadamente fuerte y sus robustos planos podían albergar motores de distintos tipos. Por el estrecho fuselaje de sus primeras versiones, enseguida se le bautizó con el nombre de lápiz volador. La sección de proa agrupaba a toda la tripulación, mejorando así su moral en el combate, una distribución que más tarde adoptó el Ju-88. Los diseñadores de la Luftwaffe reconocieron las ventajas inherentes al Dornier y su éxito ciertamente influenció facetas que a veces parecía estar a años luz de la capacidad aliada. Spaas, con frecuencia, tomaba parte personalmente en el desmontaje del armamento alemán capturado. Aquí vemos a la tripulación americana entrando en el Ju-88 a través de la escotilla inferior, que era parte de una torreta artillera. Estas adaptaciones tipo bañeras también se usaron en las primeras fortalezas volantes B-17, pero no fructificaron. El avión podía utilizar varios motores y los puntos de anclaje eran tan versátiles que un mismo aparato podía llevar dos tipos de motores. Los motores Jumo equipaban la mayoría de los últimos modelos. Su forma circular podía hacer pensar que eran radiales, pero en realidad eran motores de 12 cilindros en V invertida con un radiador esférico sobresaliendo. Su potencia llegó a los 1880 caballos. Otro detalle característico era su robusto tren de aterrizaje de pata simple, amortiguador oleoneumático y muelles de acero que hacía girar 90 grados las grandes ruedas, especiales para terrenos blandos, antes de replegarse en las góndolas motoras. El sistema absorbía el impacto de la toma de tierra y permitía la operación del avión en los toscos aeródromos de primera línea. Dado que el Ju-88 voló en todos los frentes alemanes, con frecuencia bajo tremendas condiciones de combate, estas dos simples características fueron la clave de sus logros. En un principio, el Ju-88 fue diseñado simplemente como un bombardero Snell, rápido, un avión que volaría más veloz que los cazas enemigos que trataran de derribarlo. Este fue un concepto en el que los teóricos militares alemanes a menudo habían insistido en el periodo entre guerras. Bombardero horizontal de alta velocidad, cumplió también misiones de apoyo a tierra, caza nocturno, interceptor de largo alcance, torpedero, reconocimiento e incluso misil no tripulado. Fue sin duda el avión más versátil de la Segunda Guerra Mundial. El prototipo de este robusto aparato voló por primera vez el 21 de diciembre de 1936. Experimentó muchas modificaciones posteriores y luchó tenazmente hasta el final de la guerra. A diferencia de los asombrosos aviones a reacción y aviones cohete de la Luftwaffe, el secreto del éxito del Ju-88 residía en lo simple y versátil de su estructura. A lo largo del conflicto, el avión fue repetidamente modificado, conservando sin embargo su integridad estructural. No sorprende que los Ju-88 que cayeron en manos de los aliados fueran detenidamente examinados. Las tripulaciones americanas que evaluaron el modelo se sorprendieron por la absoluta versatilidad del aparato, una versatilidad que los diseñadores de la Fuerza Aérea Americana nunca fueron capaces de igualar. Por ello, los servicios de inteligencia aliados estaban muy interesados en conseguir la máxima información posible sobre los concienzudos trabajos de la Luftwaffe. El estudio de los pilotos aliados se centró en la enorme resistencia de su célula a la fatiga y se interesaron sobre todo en las características del descenso en picado. El general Carl Spaatz, que dirigió las operaciones aéreas norteamericanas en Europa, tuvo el mando de la famosa Octava Fuerza Aérea. Estaba muy interesado en obtener información sobre los aviones alemanes.
Irónicamente, la célula del JU-88 fue diseñada antes de la guerra por dos técnicos norteamericanos especialistas en recubrimientos metálicos que trabajaban para la fábrica Junkers. A Spass le intrigaba la tecnología aérea alemana en todas sus fases. En la amarga prueba del combate, a los hombres y a las máquinas que lucharon en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se les exigía por sistema lo imposible. Y de todos los aviones de la Luftwaffe que participaron en el conflicto, ningún aparato presenta una mejor adaptabilidad para diversas aplicaciones que el Junkers Ju-88. Apodado por los hombres que lo volaron la chica para todo, su estructura podía prestar servicio de muchas y distintas formas, demostrando así la inteligencia de su diseño. Diseñado como bombardero en picado, pero desarrollado para